Guernica es el símbolo de la paz y de la libertad. Pues justamente el tema que tenemos que abordar ahora es la paz y la libertad, porque muy resumidamente podemos decir, la Unión Europea ante todo es la paz y los derechos fundamentales son la libertad. Entre 1870 y 1940, en 70 años, los franceses y los alemanes habían hecho 3 guerras que habían provocado decenas de millones de muertos. Entonces, ese es el punto de partida. Y claro, hoy igual no nos acordamos de eso, decimos la Unión Europea, ¿para qué sirve? No perdamos de vista nunca el horizonte y para qué sirve. La Unión Europea sirvió para decir nunca más una guerra entre Francia y Alemania. Para que estos países no vuelvan a hacer una guerra hay que hacer una organización supranacional por encima de las naciones que a largo plazo, como en último término, las unifique. Avanzando el tiempo, hay un momento clave que es el año 1992, que por primera vez en esos tratados de la Unión Europea se incluye ya la temática de los derechos, primero modestamente, no en el año 92, luego van a ir, digamos, aumentando hasta con la Carta de Derechos Fundamentales ya del 2007, pues ya va a ser una carta completa. En el 92 eran unos pocos derechos, pero hay que decir unos pocos, pero eran los primeros, antes no había ninguno, fue el embrión. Los derechos fundamentales son un límite al poder. El poder, si no se le pone límites, el poder tiende a ser absoluto y el poder absoluto destruye la libertad. Para que siempre que llegue un gobernante al poder, por mucho que llegue democráticamente, Adolfo Hitler llegó con el 40%, imaginaos que llega uno con el 80% de los votos, me da igual, aunque llegue por el 80% de los votos, ese poder, por muy democrático entre comillas que sea, va a tener unos límites que va a tener que respetar necesariamente. Los derechos fundamentales están muy bien, pero hay que aplicarlos y para aplicarlos hay que interpretarlos. Todo el problema del derecho, el derecho no es blanco o negro, sino el derecho es una cuestión de interpretación. Tema de terrorismo, ¿sabéis? Había ocurrido lo de las Torres Gemelas, que todo el mundo sabe, los aviones se estrellan contra las torres. ¿Y qué hacen muy brevemente los alemanes? Una ley. La cosa se soluciona mediante leyes y dice, en el caso de que un avión amenace con estrellarse sobre la población civil, el gobierno alemán dará orden, y dice quién era el ministro, de abatir el avión. Para que no estalle la central nuclear o para que no se estrelle contra Berlín, es decir, matar a 200 personas que podemos ir en un vuelo comercial ordinario para salvar 10 millones de vidas. Y entonces van unos ciudadanos alemanes y dicen, esa ley atenta contra la dignidad de la persona humana. Pero claro, el que se pronuncia al final es el Tribunal Constitucional de Alemania, que le da la razón a los ciudadanos y dice, efectivamente, el gobierno alemán no puede matar a 200 personas inocentes. Esta ley es inconstitucional porque va contra la dignidad de la persona humana. Bueno, desde la Junta Directiva hacer vuestras propuestas. Intentaremos incorporar todas estas propuestas a las propuestas que también se hicieron el año pasado. Como sabéis, nos comprometimos a llevarlas a una comparecencia parlamentaria. Hace un par de semanas nos dijeron que ya nos ponían fecha para esa comparecencia. Así que ya juntaremos, digamos, estas propuestas con las que ya hicimos el año pasado y las llevaremos allí. Que todos los seres humanos gocen de los mismos derechos. Según el dinero que tienes, es lo que eres. Y por lo tanto, los derechos que te dan. La carta debería de estar redactada de manera más sencilla y comprensible. Según el lugar de origen, la condición sexual, según un montón de cosas, pues hay muchas diferencias, ¿no? Y que hay gente que está muy encasillada, hay gente que se le encasilla en una determinada idea de lo que tenemos de esa persona. Igual un extremo sería personas que duermen en la calle, pero hay otros muchos ejemplos, ¿no? Que hay gente sin derechos, por ejemplo en cuestiones médicas. Un hogar, trabajo, ayudas sociales. En lo laboral la mujer está muy discriminada, pues por ejemplo si está embarazada pues no va a tener las mismas oportunidades que una chica que no lo esté. Hay que trabajarlo desde más pequeños, desde la infancia, educando en valores de igualdad. En esos derechos también, aparte del dinero que tengas, también el género marca la desigualdad. Si eres hombre, mujer, la edad, si eres muy joven o eres muy mayor,
raza, religión, sexualidad. Queremos reivindicar que si todas las personas tienen derecho a su integridad física y psíquica, deberían tener atención médica sanitaria gratuita, así como los medicamentos gratuitos. Vivienda digna, no la tenemos todos. No tenemos las mismas oportunidades en educación. Hemos hablado un rato sobre la dignidad, sobre lo que es la dignidad, lo que debería ser, el respeto a la persona, que la persona sea escuchada, que se acepte su personalidad, sus valores, su forma de ser, ¿no? Echamos en falta la educación como base para la dignidad. Pedimos más información en un lenguaje más accesible. Al final, el problema es el trabajo como eje central de ser alguien, de acceder a los derechos en igualdad. Proponemos cambiar el vocabulario de la carta para que lo entienda todo el mundo. Obstáculos por parte de nosotros mismos, negatividad y mochila cargada. Nos hemos vuelto mucho más individualistas. Hemos llegado a la conclusión también de que los medios de comunicación y políticos utilizan a las personas para sus propios intereses. Hemos hablado de la patata alavesa, hemos dicho que hay muchos tipos de patatas, pero siguen siendo patatas, y eso pasa también con la personalidad de las personas, ¿no? Creemos que todo esto influye en la falta de valores que hay hoy en día. Antes, por poner un ejemplo, era la familia, por toda la cultura cristiana, etcétera, etcétera. Y ahora creemos que es más económico, o sea que si triunfas en lo económico o en lo laboral, pues tienes más coches, parece que la gente te valora más. Los bancos engañan a la hora de comprar viviendas, desahucios, vulneran completamente el derecho a la dignidad, dificultando acceder a una vivienda. Estigmas de las personas que estamos en situaciones difíciles. Hay corrupción en la política, hay corrupción entre la gente que tiene el dinero y en las élites, ¿no? Que al final son quienes mandan en la sociedad. Folletito habla mucho en términos generales, que no habla en concreto, y que hay muchas palabras complicadas, como eugenésicas y constreñido. Que madre mía, poco y difíciles. Y que debería sí que estar más centrado y desarrollado, porque vienen palabras muy generales que lo hemos buscado y es muy amplio. Respeto por uno mismo, fundamental para vivir en una sociedad con derechos fundamentales. Hay pocas oportunidades de empleo y a veces hay que perder la dignidad para poder sobrevivir. Cuando pides ayuda estás mucho tiempo sin cobrar y no es digno. Nosotros participar más en la comunidad, integrarnos en la sociedad, que no nos pongan etiquetas. No hay prestaciones económicas para todos, todas las personas. Se quiere endurecer la RGI. Los jóvenes de 18 a 23 años no tienen derecho a la RGI. Tenemos más información sobre nuestras obligaciones que sobre nuestros derechos. Derecho a vivienda, derecho a trabajo, derecho a ayudas. Hemos hablado que el periodismo pues también pasa muchos filtros, hay censura de cosas, hay intereses también en el periodismo. Hemos estado de acuerdo que no solo hablar en el bar o en casa, sino que hay que moverse. Y a movilizaciones y salir a la calle, protestar. En conclusión, que pedimos que se nos escuche un poco más. Y para terminar, la sesión esta mañanera de hoy, pues como empezamos, situándonos pues en este lugar, en el lugar que estamos hoy, por su simbología, por su memoria. Un espacio que un día fue fábrica de armas, en una ciudad bombardeada, y que hoy es fruto del trabajo de mucha gente. Gente diferente, gente con diferentes y valiosos relatos de los que hemos sido, de lo que somos y lo que podamos ser en un futuro. Por eso, si cabe, los relatos que hemos oído ahora, los que van a venir para cerrar el encuentro, cobran mayor importancia y queremos hacerlos valer en voz alta, en voz digna, porque en la medida que eso sea así, será posible seguir construyendo espacios donde podamos vivir todos y todas, juntos y mejor. Damos paso a la lectura. 2017 es el cuarto año en que celebramos en Euskadi un encuentro de participación, en el cual debatir sobre nuestras propuestas relacionadas con el desarrollo y la implementación de las políticas sociales en la comunidad autónoma de Euskadi. El año pasado, en la visita al Parlamento Vasco en Vitoria, reflexionábamos sobre lo que nos dicen, que toda la ciudadanía tenemos los mismos derechos y obligaciones,
Sin embargo, vivimos en una sociedad que es excluyente por sí misma, una sociedad que despersonaliza la atención, revirtiéndonos en simples números de expedientes para la administración pública. Por tanto, hacemos una pregunta en alto. ¿Somos de verdad todos y todas iguales? ¿Tenemos los mismos derechos? Hoy en Gernika hemos puesto sobre la mesa estas preguntas centrándonos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y hablando sobre su primer título, la dignidad. Vamos a comenzar explicando qué es la dignidad en mayúsculas para las personas que hemos participado en este encuentro. Y la dignidad es respeto. Respeto es la palabra que más hemos repetido en los talleres celebrados en nuestras entidades y en las mesas de trabajo que hemos tenido hoy en Gernika. Respeto que debe empezar por la propia persona, por nosotros y nosotras mismas. Respeto que debemos tener por las demás personas y el respeto que debemos exigir para con nosotros y nosotras. La dignidad es también la posibilidad de decidir y que respeten nuestras decisiones en relación a nuestras vidas, a decidir qué, cómo y cuándo queremos vivir y morir, y hacerlo con dignidad. Por todo ello, dignidad para nosotros y nosotras es el principio fundamental, la base para poder ser personas. Esto implica la necesidad de estar informados e informadas, de sentir seguridad, de sentirnos valorados y valoradas, reconocidos y reconocidas por otras personas. Dignidad es pertenecer a algún sitio, ser iguales y recibir un trato igualitario. De este modo podemos lograr una vida digna, sintiendo que valemos, superándonos en el día a día, estando tranquilos y tranquilas, disfrutando de la vida y sintiéndonos en el derecho de ser personas. Reclamamos acciones concretas que garanticen el cumplimiento real de los derechos. Para el cumplimiento del primer título de la Carta de la Dignidad, observamos que existen muchos obstáculos en el día a día. Tiempos de espera demasiado largos que hacen que las personas estén en situaciones precarias mucho tiempo. La normalización del maltrato y la violencia, la discriminación hacia lo diferente, que solo provoca odio. El no respeto por las decisiones de las personas. Las personas en situación o riesgo de exclusión social nos sentimos invisibles. Proponemos que el título Dignidad incluya derechos básicos que garanticen unos mínimos para una asistencia digna. Vivienda, empleo, condiciones y atenciones sanitarias mínimas, alimentación adecuada y diaria, educación, rentas mínimas garantizadas en tiempo de ocio, esparcimiento de nuestro derecho a decidir sobre cuestiones que solo atañen a nuestra vida y nuestra muerte. En definitiva, la situación no es regalar, sino atender a la persona y a su situación concreta de una manera única e individualizada. Así creemos que los derechos se aseguran y garantizan en los presupuestos. Por eso pedimos que la Junta Directiva de APN Euskadi nos ayude a llevar estos mensajes a las administraciones. Queremos que nos escuchen, un derecho que también hace hincapié en la dignidad de las personas.